Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve, ¿no? Y el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ¿eh? Ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido, donde cada pueblo se sienta sí mismo con identidad y a la vez necesitado de la identidad del otro, ¿no? Y no es fácil. Quisimos recordar este mensaje porque nos pareció que una de las particularidades de este Papa, el primer Papa latinoamericano, era justamente su mensaje latinoamericanista. Estoy acá con Hugo Cachorro Godoy, que nos acompaña una vez más, y vos tuviste la suerte, el honor de poder conversar con él, de ir a verlo al Vaticano en algún momento de estos 12 años de papado, y también de disfrutar de alguna manera de este mensaje en vivo y en directo. Sí, la verdad que estamos todos muy tristes, porque el Papa Francisco era una referencia espiritual y política muy importante en este momento tan cruzado del mundo, y donde los valores de la solidaridad, lo comunitario, la justicia social, la paz, todos esos valores están tan agredidos, y el Papa Francisco fue como un escudo, ¿no?, frente a eso, y un gran paraguas que de alguna manera abrazaba esos valores y esas luchas que los pueblos desarrollamos en distintos países del mundo. Y bueno, y para los argentinos y latinoamericanos es sin duda un orgullo muy, muy grande, ¿no? Y estaba leyendo un mensaje de Silvio Rodríguez, el gran poeta Silvio, que ponía estos valores de Francisco, y que para nosotros nos lleva a pensar cómo darle continuidad a esos valores. Y bueno, es un esfuerzo permanente. Tenemos ese orgullo los argentinos de haber dejado a través del Papa Francisco un legado muy importante a la humanidad. Lo saludaron todo el arco político, todo el arco ideológico y religioso, a un Papa que además puso en tema un montón de cuestiones que la Iglesia se debía a sí misma, y otras que ni siquiera habían estado en agenda hasta ese momento, como por ejemplo el ambientalismo, el anticonsumismo. Llamó incluso a fieles y a curas a hacer lío en las iglesias, ¿no? Y en las calles, a poner en tela de juicio una cantidad enorme de valores que la Iglesia tenía olvidadas desde varios papas antes de él. ¿Cómo lo estás viviendo, Claudio? Primero, como decía Cachorro, con tristeza, ¿no? Porque atravesamos un momento bastante oscuro, ¿no?, del mundo, donde la palabra humanidad tiene escaso valor. Y en este sentido, realmente los temas que él instaló, y que de alguna manera eran temas que la Iglesia había olvidado en gran medida, todo el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, el cuestionamiento a la fase actual del capitalismo a nivel mundial, como vos bien decís, el tema del extractivismo, el tema de la mujer. Él nombró cerca de 1.200 mujeres en lugares de jerarquía dentro de la Iglesia, en una Iglesia con una estructura vertical y machista sumamente importante. Así que en ese sentido, y el tema, digamos, de haber
planteado la hipótesis, la idea de un mundo en guerra, ¿no? De una suerte de tercera guerra que tiene manifestaciones en diferentes planteos. La denuncia del genocidio en Gaza, donde había nombrado un argentino, él en ese lugar y con el que se comunicaba permanentemente. Así que, en ese sentido, tristeza. También decir que es un papa que rompió todos los moldes, digamos, de lo esperado, un papa inesperado y además imprevisible. Yo recuerdo, yo era diputado nacional en el año 2013, cuando él lo nombran, estábamos en sesión, y la verdad que la imagen que noté es cómo muchas veces el localismo argentino y discusiones muchas veces secundarias hacen que no se entienda nada de lo que está pasando, se pierda la dimensión. Ustedes recordarán que en aquel momento la relación Bergoglio con el kirchnerismo era una relación de conflicto. Era muy tensa él como arzobispo de y Buenos había Aires, un sí. intento por parte del macrismo de entornarlo, ¿no? Y yo recuerdo que mi banca estaba en el centro del recinto y a la derecha tenía a todo el espacio de Juntos para el Cambio, digamos, el PRO, el radicalismo y otros sectores asociados al universo macrista. Y del otro lado tenía a el Frente para la Victoria. Cuando se produce el tema de que lo nombran a Bergoglio, luego Francisco, el espacio de la derecha salta, gritando Como efusivamente, si fuera un gol en el Mundial. Claro, como si era su representante el que había ganado la posibilidad, pasando por alto, digo, se ve que no tenían ni noción de cuál era el mandato o lo que se estaba jugando en la Iglesia con la definición de un papa latinoamericano en ese contexto, ¿no? Y del otro lado, un silencio, como si lo que acababa de ocurrir era algo negativo, ¿no? Es más, hubo importantes referentes, recuerdo el caso de Berbisky, con una actitud muy negativa respecto al tema de... Que venía, perdón, Berbisky venía con toda una seguidilla de notas, se le hacía en esa época los domingos en Página 12, a raíz de este conflicto con el entonces gobierno, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, venía, digamos, con lo que podríamos decir carpetazos, ¿no? Sí. Y lo que digo es, y por eso digo, absolutamente inesperado e imprevisible, porque luego su rol a nivel del papado dejó a todo el espacio de esa derecha que lo referenciaba como su expresión totalmente fuera de lugar, porque claramente los valores que instaló, las discusiones que propuso, fueron totalmente otras. Y la actitud para con incluso Cristina en su recepción y demás fue totalmente diferente. Así que me parece que muchas veces algunas discusiones locales, algunas grietas hacen que se pierda la posibilidad de discutir en serio muchas cosas y se pierda la dimensión de lo que implicaba un papa latinoamericano en la Iglesia y demás. Además de la tristeza, la otra cuestión es la preocupación. La preocupación por qué va a pasar ahora, porque probablemente el Papa era, digamos, la voz más potente a nivel mundial frente a un mundo donde la ultraderecha escala con niveles de presencia en diferentes lugares del planeta, incluso en la potencia más importante del planeta. Era la voz más potente el Papa. Y sinceramente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a definir la Iglesia como rumbo a seguir? Me parece que es todo un interrogante, y un interrogante aparte que digamos, que continúe con el legado de Francisco o no, o lo discontinúe, obviamente tiene impactos para los países como los nuestros y para la perspectiva del mundo de hoy, ¿no? Sí, la Iglesia en las manos del Papa Francisco, que era un jesuita además, que eso también fue bastante revolucionario cuando lo eligen, no solo que era el primer Papa latinoamericano, sino que venía de ese espacio, rompiendo De hecho, un poco... inaugura un nombre.
Francisco, ¿no? en Sí, efecto. exactamente. Sí, con toda una carga de pensamiento. Francisco era pobreza y naturaleza, ¿no? Que son las dos claves Y de su intervención. claro, fue muy fiel incluso a esa impronta, a la impronta comunitarista también. Gran parte de su mensaje está plagado Bueno, de esta ahí idea hay- de comunidad. Ahí yo, ayer nos reunimos con un grupo de curas de Opción por los Pobres, ahí en la isla Maciel, y que coincidió, es en el marco de una serie de reuniones que venimos realizando las dos CTA con distintos actores sociales, espirituales y políticos, para avanzar en una respuesta a esta gran estafa de el acuerdo por decreto con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y la reunión se realizó en un marco de tristeza, pero al mismo tiempo de esperanza. Y una de las cosas que decían ellos es que pareciera que hasta eligió el momento y el modo de morir y lo hizo junto con la gente, ¿no? Que es una característica también, ¿no? Que fue... A ver, veníamos antes de lo que había sido el papado de Joseph Ratzinger, un papa bastante gris, uno entiende, no tuvo... A diferencia de lo que había sido también Juan Pablo II, que era el papa viajero, que también eso de mezclarse con la gente, eso lo retoma Francisco para otro lado, ¿no? Sí, lo retoma desde una perspectiva de acompañamiento de los refugiados. Recordemos muchas de sus acciones en defensa de los refugiados. Una iglesia más cercana a la gente, ¿no? Inclusive me decía Carlos Custer, un gran amigo del Papa y quien posibilitó que dirigentes de ATI, de la CTA, bueno, esa amistad ayudó a que nos encontráramos varias veces. Y ex embajador argentino en el Vaticano. Ex embajador argentino en el Vaticano durante el primer gobierno de Kirchner. Es más, los actuales secretarios general y adjunta de ATE fueron quizá una de las últimas entrevistas que tuvieron con el Papa Francisco, pero él recordaba que hasta fue capaz de crear un consejo de cardenales donde él era un par en muchas de las decisiones de gobierno, o sea, que el cuestionamiento de esa iglesia verticalista él la llevó en su propia práctica. Así que la verdad es que esa posibilidad de una iglesia más cercana a la gente, de una iglesia que integre a la mujer en sus prácticas cotidianas y en sus niveles de responsabilidad. Me recordaba que la actual presidente del Estado Vaticano es una mujer, es la primera vez. Así que esperamos que, con la misma preocupación de la que hablaba Claudio, porque bueno, las decisiones que toma en ese sentido la Iglesia Católica tienen su impacto. Esperamos que se le dé continuidad a una iglesia más pegada y más escucha de las urgencias y de las necesidades que tienen los pueblos. En un mundo en guerra, que él decía que hay dos responsables: los intereses económicos de las grandes potencias y los intereses económicos de las transnacionales del gran comercio de armas. Que son las que alientan esas guerras que atentan contra la humanidad. Hay dos datos que me parecen claves. En el último 24 de marzo, por primera vez en la catedral, estaban algunas fotos y el listado de los 200 desaparecidos vinculados a la Iglesia Argentina. Fue la primera vez desde que empezó la democracia que eso apareció. Y lo segundo, en Pascuas, el arzobispo de Buenos Aires le lavó los pies a los jubilados. Dos señales muy concretas de nominaciones y cambios que hizo dentro y impactos que tuvo la gestión de Francisco en la Iglesia Argentina. No puedo dejar de decir
que teníamos una profunda coincidencia porque era de San Lorenzo. Bueno, con todo este resumen, vamos a seguir hablando después de este pequeño separador porque tenemos un invitado especial, Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo, analista internacional, que viene a hablar de este mundo convulsionado que nos deja con la muerte de Francisco un poquito más solos. Canalabierto.com.ar es periodismo de este lado y seguimos acá en Agenda Propia, lo adelantaba Gladys hace un rato, tenemos un lujo de invitado como solemos tener todos los martes para entender un poco todo lo que está pasando en el mundo y el mundo que se viene. Juan Gabriel Tocatlián, analista internacional, sociólogo, bueno, muchísimas gracias por haberte acercado aquí. Gracias por la invitación. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya que venimos con la impronta de este primer bloque, donde estuvimos hablando de Francisco, ¿cómo sentís que impacta en este mundo la ausencia a partir de ahora de la imagen de lo que probablemente fue el argentino más influyente de la historia, pero además la voz cantante más importante desde el punto de vista del humanismo en este momento histórico? Bueno, yo diría que el Papa Francisco fue genuinamente una inesperada y bastante feliz, por suerte, anomalía. Cuando digo anomalía quiero hacer un relato un poco más histórico para llegar a él, a su papado. Hay tres figuras emblemáticas en 3 años sucesivos, en la década de los 70, que nos muestran una fenomenal regresión de las religiones. En el 77 triunfa Menachem Begin en Israel, en el 78 llega Juan Pablo II y en el 79 llega Khomeini en Irán. Los tres expresaron en las 3 grandes religiones monoteístas una visión exegética, conservadora, tradicional, y significaron un reflujo notable de los que habían sido algunos avances en los 60s en las 3 grandes religiones. A Juan Pablo II lo sigue Benedicto, que en realidad venía a profundizar una mirada en esa misma dirección, a lo cual añadía él una fuerte contestación al Islam y ponía al cristianismo en pugna con el mundo islámico. Cuando es escogido, por lo tanto, el Papa Francisco, a mí me parece que ese es un hecho francamente anómalo. Digo, no estaba escrito que debía ser él, no estaba pronosticado que iba a, en una de las grandes religiones del mundo, encontrar a alguien que produjera en sí mismo un viraje. Entonces yo creo que ahí hay un segundo elemento que llamo feliz anomalía del Papa Francisco, y es que su papado resulta, lo vemos hoy y lo analizamos, todo lo que ustedes dijeron y todo lo que se dice cotidianamente es en base de que fue una anomalía en un mundo distinto. ¿Sí? Fue la antítesis de lo que está pasando. No hay líderes mundiales que invoquen las cuestiones que él invoca. No hay progresismo que modifique la correlación de fuerzas internacional. No hay liberalismo que retome las viejas banderas liberales, porque el liberalismo en la mayoría de los países se corrió y apoya a las derechas, electoralmente y políticamente. Entonces, que desde la religión surgiera una voz como la de él, una voz que ponía en entredicho todo eso, es francamente una anomalía. Y lo tercero que diría es que en aquellos temas de base religiosa y política en la que él, a mi modo de ver, más incide e incidirá hacia el futuro, sea quien sea el Papa, es en el tema de la guerra y en el tema del medio ambiente. Fratelli Tutti, esa encíclica de él, es la primera encíclica en varios siglos que cuestiona la idea de la paz justa.
no hay paz, no hay guerra justa. Perdón, no hay guerra justa. Esto es decir, señores, la guerra es una derrota en sí mismo. La guerra no puede ser vista hoy como fue entendida hace 10 siglos, 12 siglos. Entonces, él trae un cuestionamiento vital al recurso a la fuerza y a la guerra. Y en segundo lugar, toma el tema de la naturaleza y del cambio climático en Laudato Si, de un modo que me parece trasciende lo religioso e invoca, probablemente es el que más invoca a la juventud. Deja en la juventud un legado. Este es un recurso para ustedes. Esto me quedaba con lo de la anomalía que marcaba Juan. El cónclave que lo elige a él era el que unos años antes, 8 años antes, había elegido a alguien que era, podríamos decir, lo opuesto, ¿no? Con Joseph Ratzinger. Hubo un cambio de mirada ahí del Vaticano, decir, bueno, si queremos, pues también volvió a instalar y volvió a, incluso en gente que no es creyente, decir, bueno, no soy creyente, pero a este tipo lo respeto. Hubo una estrategia de la Iglesia, decir, bueno, abramos hacia otro lado, y si no lo fue, ¿qué anticuerpos generó en este tiempo como para que no se repita la anomalía de cara a lo que viene, ¿no? Mira, yo tomo como un dato importante a esos efectos, y me refiero básicamente al cristianismo ahora. Hay una encuestadora muy reputada en Estados Unidos que se llama el Pew Research Center. Ellos hacen todo tipo de encuestas y particularmente yo les presto mucha atención a las religiosas que ellos hacen. Y ellos mostraban que al año 2010 el cristianismo tenía en el mundo el 31% de los fieles y el Islam el 23% de los fieles. Hacían una proyección con base en datos demográficos, con datos generacionales, más una serie de encuestas, y su análisis era que para el 2050 el cristianismo iba a estar estancado en el 31%, no iba a crecer más. Y el mundo islámico pasaba del 23 al 30%. Es decir, había un debate dentro del cristianismo de que como se estaba no se podía seguir. Y yo creo que eso influyó decisivamente. En la elección de... Agrego que había toda una mirada respecto a la pérdida de fieles, respecto al avance de los evangelistas, también, que eran de alguna manera, y sobre todo incluso en América Latina. Eso era un elemento también muy, muy presente en la definición que se tomó en ese momento, ¿no? Totalmente. Y yo agregaría en ese contexto también las disputas intestinas que hicieron que, creo yo, su escogencia fue una escogencia de compromiso. Y creo que no se dieron cuenta que escogieron a alguien del sur. Digo, no, con todo lo que eso implica. Digo, es la primer voz, la única gran transformación en siglos. Un papa maradoniano. Es del sur global. Claro. ¿Sí? Es indisciplinado, ¿Es argentino? le Sí, es Bueno, argentino. ¿Es latinoamericano? Sí, es latinoamericano. Pero es del sur global y también es occidental, porque viene del suroccidente. Nosotros somos el suroccidente. Entonces, esa mezcla tan particular que él trae, me parece que conmueve notoriamente, ahora ya no solamente a Occidente, sino también a Oriente. Entonces, esa singularidad, no sé si hoy está en el debate de lo que vaya a ser su sucesión. Sería un fenomenal retroceso que se escogiera a alguien absolutamente conservador y volver a las tendencias conservadoras que estamos viendo en el resto del mundo. Que de hecho fueron las que reaccionaron muy fuerte, porque tanto el Opus Dei, que tuvo un retroceso importante en la estructura jerárquica a partir del papado de Francisco, y la confrontación con la Iglesia norteamericana. Totalmente. O sea, son dos claves, digamos. Aparte porque hacia afuera todo esto que estamos diciendo, pero también todo el tema de hacia adentro. Él fue contra la corrupción financiera del Banco Ambrosiano, como dije antes, el tema de las mujeres en lugares jerárquicos, el tema de la pedofilia. Tuvo una serie de intervenciones hacia el interior de la propia Iglesia sumamente
importante, ¿no? Sería elegir a alguien de otro corte en términos estratégicos, ¿no? Pensando Sería un también freno. claro, sería casi un mal negocio para la Iglesia. Una Sería un involución, freno, sí. sería un Claro. freno y un retroceso, pero estamos en un mundo hiperpolitizado también. Y la iglesia también se ha politizado, ¿no? Y un mundo que no se Claudio está decía manejando en muy- Estados Unidos, si vos te fijás, la elección de Trump lo votaron el 82% de los evangelistas y el 61% de los cristianos blancos. Lo votaron a Trump. ¿Y qué hizo Trump el día antes de la muerte, sin saberlo por supuesto, del Papa? Emitió un tuit que los llamo a que lo lean, breve, donde dice Estados Unidos en el futuro será más fuerte, Estados Unidos será mejor, Estados Unidos será más potente y será más religioso. Y entonces entra a decir hay que darle más cabida a la religión, pero desde el lado más conservador, Claro. más tradicional, más convencional. Por eso también ese peso, no sé cómo se dirima el día de la selección final de un nuevo papa, pero lo que viene de Estados Unidos y parte de lo que viene de África y parte de lo que viene de Europa es muy convencional, es muy tradicional. Bueno, es un dato fuerte es que se nos muere un símbolo de lucha por la paz. En un contexto donde lo que se promueve desde uno de los principales imperios, que es Estados Unidos, es justamente escenarios de guerra. Y me parece que ahí hay una de las preocupaciones que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Si el mensaje, así como vos mencionabas muy claramente en su momento, tuvimos un papa que alentó la disputa entre cristianos y musulmanes, y en el Papa Francisco tuvimos un ecumenista, un constructor de unidad de las distintas religiones. Bueno, qué peligroso sería que volvamos a ese momento, ¿no? Bueno. Que ya pudimos trascender, y que el Papa Francisco fue una demostración de que es posible encontrar otro camino. Nos vamos a quedar con esto porque Juan Gabriel no se va. Nos vamos a una pequeña tanda y ya venimos de vuelta con vos para hablar de un montón de temas que se introdujeron durante este primer bloque y que queremos profundizar. Y bien, volvamos de la tanda.